Muy buenas tu futuro, en el siguiente vídeo vamos a hablar un poquito de los recursos didácticos. Vamos a ello. Los recursos y materiales didácticos son todo el conjunto de elementos útiles, o podemos decir estrategias, que el profesor utiliza como soporte, como complemento o ayuda para su tarea docente. Es decir, son aquellos medios que ayudan a los profesores a dar respuesta a los problemas que ocurren durante su intervención, ya sea a la hora de planificar la enseñanza, en la práctica o en la evaluación. A la hora de clasificar los recursos didácticos en el área de educación física, debemos de tener en cuenta antes unos aspectos. Por ejemplo, el primero de ellos, la secuencia de los elementos del currículo, es decir, esos objetivos, esos contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, metodología, etc., que gira en torno a 5 ejes, en concreto en el área de educación física: conocimiento del cuerpo, las habilidades motrices, actividades expresivas, expresión corporal, actividad física y salud, y juegos y actividades deportivas. Un segundo aspecto es el tipo de currículo, ya que las necesidades de utilizar material para un maestro en nuestro currículo, que es abierto, es decir, nuestro currículo actual, va a ser siempre mayor que si nos encontramos en un currículo que es cerrado y en donde las respuestas, las soluciones, vienen dadas por la administración. Y otro tercer aspecto que podemos tener en cuenta es el tipo de profesor, ya que habrá profesores que prefieran utilizar recursos o materiales ya directamente elaborados, otros le den un poquito más al coco y ese material ya elaborado le busquen una nueva funcionalidad, o directamente sean mucho más creativos y ellos mismos elaboren y diseñen su material. Para clasificar los medios y recursos didácticos no debemos de ceñirnos, o no es suficiente clasificarlos en función de las características del tipo de actividad física que se va a realizar, sino que entran en juego otras interrogantes, como por ejemplo el lugar donde se va a realizar esa actividad física, si pueden actuar como soporte para la práctica que se va a realizar, cómo se va a trabajar o qué elementos son necesarios para utilizar ese material, etc. Entonces podemos decir que no existe una clasificación única y válida, pero en función de la educación física vamos a mencionar la siguiente clasificación de recursos didácticos. Antes de decir la clasificación de recursos didácticos por la que me he decidido, tenemos que recordar que los recursos didácticos son ese conjunto de medios, instrumentos, estrategias, etcétera, que sirven para contribuir a ese proceso o para conseguir ese proceso de enseñanza-aprendizaje en el medio escolar. En este caso estamos hablando del área de educación física. Ahora podemos clasificar los recursos didácticos en 4 tipos. El primer grupo serían los recursos metodológicos, en donde entraría toda esa metodología, esos estilos de enseñanza, esos métodos de enseñanza, esas estrategias, que si utilizamos mando directo, resolución de problemas, descubrimiento guiado, etc. Luego otro segundo grupo serían los recursos humanos, es decir, todas esas personas que intervienen en el proceso de enseñanza. Ya puede ser en el propio centro, como por ejemplo los maestros o otras personas que trabajan en el mismo, o personas externas, como puede ser la familia, luego pueden ser monitores de actividades extraescolares, los clubes, etc. El tercer grupo serían los recursos materiales, donde estaría ahí abarcando tema de instalaciones, ya sean grandes instalaciones, pistas polideportivas, el parque que a lo mejor está cerca de la instalación o del centro educativo. Luego tendríamos también en este apartado de recursos materiales los materiales, ya sean convencionales, uso no convencional, materiales específicos, materiales fabricados, etc. Y luego por último tendríamos dentro de los recursos materiales tendríamos los medios, ya sean audiovisuales, informáticos o reproductores. Y por último estarían los materiales curriculares, que pueden ser tanto como de soporte para el profesor o para el alumno, que aquí estarían pues esos materiales audiovisuales, impresos, por ejemplo el libro de texto, cualquier material escrito, o informáticos. Así podemos decir que los recursos didácticos se clasifican en 4 grupos, como bien hemos dicho:
recursos metodológicos, recursos humanos, recursos materiales y materiales curriculares. Existen muchas más clasificaciones, pero creo que esta clasificación es adecuada para clasificar los diferentes recursos en el área de educación física. Espero que el vídeo sirva y nos vemos en siguientes vídeos.